Estimados amigos, Línea Política es un programa producido por la Coordinadora Republicana y pretende llevar adelante un análisis de detalle y en profundidad de algunos aspectos y sucesos relevantes del acontecer político nacional que, aunque ocurridos anteriormente, siguen gravitando hasta el presente. Este es un programa que se transmite por el canal CRTV de YouTube de la Coordinadora, el canal VES TV de VES Cable, el canal VHTV de Cable Más, el portal Abeja y el canal Conectados TV de Conecta Perú. ¿Cómo estás, Enrique? Soy Ángel Delgado. Vamos a conducir el presente programa y te deseo en primer lugar las buenas noches correspondientes. Muchas gracias, estimado Ángel. Muchas gracias, amigos que nos acompañan como cada semana en una edición más de Línea Política. Obviamente nuestra gratitud a las distintas plataformas que nos acogen, como VES Cable, como VH Televisión, como Conectados, y obviamente a la multiplataforma de redes sociales de la Coordinadora Republicana. En esta ocasión, en Línea Política, vamos a volver a tratar un tema que está más allá de la coyuntura, del día a día, del debate de lo pequeño, para empezar a conversar sobre temas de fondo, que además en este contexto del escenario político del país es muy urgente. Y hablo de un asunto trascendental, como es el tema de la descentralización en el Perú. Yo personalmente, desde mi punto de vista, que comparto con un colectivo también, partidario en este caso, creemos que la departamentalización que llevó a cabo Alejandro Toledo el año 2002, con esta primera elección de presidente regional, les recordarás, al día de hoy, 20 años después, es ya el momento de hacer un balance y liquidación de este proceso, sí, que ha evidentemente alumbrado algunos monstruos de corrupción y evidentemente poca eficiencia en la construcción de la obra pública. Tú eres un especialista en el asunto municipal, de descentralización. ¿Cómo ves tú el proceso de departamentalización de Toledo? Vamos a plantear primero el problema. Recuerden ustedes, amigos, que en las convulsiones que hubieron a fines y comienzo de año, los gobiernos regionales del sur, recientemente elegidos, adoptaron una posición indiferente frente a lo que venía sucediendo en ese momento. Una posición de absoluta deslealtad con el Estado peruano al cual pertenecen. Una falta de respeto a la población que les dio confianza, porque los gobiernos regionales son, y los municipales también, son instancias que tienen que atender a las demandas de sus respectivas circunscripciones, que por razones obvias están mucho más cerca a la comunidad, a la población, y por lo tanto su respuesta es fundamental para que los conflictos o los problemas puedan tener una canalización descentralizada, es decir, que tengan una primera versión en su tratamiento en los niveles locales y regionales y finalmente un tratamiento regional, y de esa forma desatorar o desahogar el asfixiante centralismo que ha caracterizado la historia peruana, la historia política del Perú de los últimos 200 años. Ese es el objeto de la descentralización, pero cuando vemos que los gobiernos regionales caen en una posición de abstención frente a la problemática que vive el país y se pone en una posición contraria al Estado o de absoluta indiferencia, algo está fallando en el proceso descentralista. El amauta José Carlos Mariátegui, hace muchos años atrás, decía que el objeto de una regionalización, de la descentralización, no era separar ni dividir, sino era buscar una nueva unidad más consistente, más orgánica, mejor ensamblada de lo que había existido hasta ese momento. ¿Te das cuenta? Entonces, los procesos de descentralización no son para feudalizar un país, no son para romper una unidad, sino para crear un equilibrio de poderes difuminados en todo el territorio, de modo tal que la presencia de los territorios y de las poblaciones locales y regionales tengan un mayor concurso en la toma de decisiones que implican y comprometen al país entero. Y además un punto de vista alrededor del tema de la unidad que está en el ADN mismo de la impronta patriota, ¿no? Firmes y felices por la unión. Creo yo, y acá hay que hacer una primera diferencia, una cosa es decir que el proceso de departamentalización que llevó a cabo Toledo evidentemente ha tenido complicaciones, problemas, no ha funcionado, se requiere rehacer, refundar o cambiar. Y otra cosa es renegar del principio fundamental de la descentralización.
Desde mi percepción, como un hombre democrático social, considero que el país obviamente necesita un proceso de descentralización, pero pienso que el que llevó a cabo Toledo no fue el adecuado. Pienso que hay que repensar estas cosas a lo largo de la historia. Sí. Pulgar Vidal, por ejemplo, hablaba del tema transversal. El APRA organizó en el 89 un proceso de macroregiones, creo que tuvo 8 macroregiones. Fujimori liquidó este proceso, y hay que decir esto porque es importante. Las autocracias, en general, son las primeras que son enemigos de la descentralización, porque quieren concentrar el poder. Y eso hizo Fujimori con las famosas CETARs, donde designaba directamente a los dirigentes. La descentralización es un proceso democrático por excelencia, y ninguna autocracia o dictadura compagina con un régimen descentralizado. La aspiración de una autocracia es concentrar poder, y entonces las instancias municipales, regionales, son estorbos, y ya lo demostró el gobierno autocrático de Gamarra en el siglo XIX, y en el siglo pasado, en el siglo XX, el gobierno de Leguía eliminó la electividad de los gobiernos municipales, como recordamos todos, y tuvimos un siglo XX absolutamente desmunicipalizado, cosa que a la postre afecta al propio régimen político democrático, porque como decía Alexis de Tocqueville en su viaje por Norteamérica, son los gobiernos locales, las municipalidades, la gran escuela donde la población en los estados inferiores del aparato público estatal aprenden las reglas de la convivencia política y la democracia. Eso no ha existido en el Perú en el siglo XX, y eso también explica el por qué tanta dictadura y tanto mal manejo del proceso democrático. Mira, un gran patriota, un demócrata además, Aya de la Torre, sostenía que la democracia empezaba justamente por estos esquemas eleccionarios vecinales, ¿no? Ahora, el punto fundamental sería analizarlo con algunos enfoques. Por ejemplo, hablando de lo que existe realmente, que es lo de Toledo, ¿no? Que el primer paso es analizar qué tan mal estuvo esta experiencia. Vamos a hablar de dos temas desde mi pequeña intervención. El tema ejecutoria del gasto y el tema salud. En el tema de ejecutoria del gasto, si nosotros vemos todo lo que han tenido los gobiernos regionales alrededor del tema del canon minero, por ejemplo, en las zonas del sur del país, que rechazan y que dicen que el Estado central no hace obra cuando sus gobiernos regionales tienen miles de millones de soles y no pueden construir hospitales, y no pueden construir carreteras, y no pueden, evidentemente, ir hacia un esquema, digamos, más justo y de redistribución. Y evidentemente, como segundo punto, veo el ejemplo de la pandemia, de cuán mal manejado estuvo el tema, no solamente a nivel nacional sanitario con Vizcarra, que fue el principal presidente que asumió temporalmente el periodo de la pandemia de una manera además muy mala, sino que también la reacción, digamos, de los gobiernos subnacionales en el tema sanitario fue muy mala. Sí. Y creo que dejó la sensación de que en el caso de salud pública por lo menos había que ir a un esquema diferente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira tú, la descentralización no implica la negación de un centro político fuerte con capacidad de dirección y mando que influya, irradia un conjunto de directivas que lleguen a todo el país. El proceso descentralista tiene un eje, tiene un centro, pero ese centro no absorbe las funciones, sino que las reparte. Es como una orquesta. En una orquesta hay cuerdas, hay trompetas, metales, instrumentos de viento, en fin, hay un conjunto de músicos, pero todos los músicos están obligados a tocar una misma melodía, que es la que dirige justamente el que está al frente y toma la batuta. El Estado, en un régimen político descentralizado, tiene un momento central que es muy importante. El régimen estatal no desaparece, porque si desapareciera el centro político, estaríamos ante un régimen de otra naturaleza. El feudalismo, ese que sucedió en la Edad Media, tú recordarás, señores feudales, fue la negación de un poder central. Por supuesto. Cuando cae Roma desaparece, y entonces el poder político se fragmenta en una multitud de territorios, de principados, ¿no?, de señores feudales que por tener el control de la tierra, el control patrimonial, tienen poder político y no había ninguna autoridad. Esa sería la descentralización más amplia posible, pero como tú comprenderás, corresponde a un estadio de la humanidad de profundo atraso, de un retroceso de los avances civilizatorios que se alcanzó
en el mundo términos romano y la sociedad se volvió más arcaica, Totalmente. se ruralizó el mundo y la cultura también. Entonces no queremos nosotros una descentralización que nos lleve a un feudalismo, a la ruptura de la unidad y la articulación en términos, de los pues, aparatos estatales. en términos conceptuales, sería prácticamente ir a un esquema pues premoderno, ¿no? Premoderno En donde y obviamente, atrasado. y atrasado, en donde obviamente cada pequeña unidad además podría estar al acecho de ser devorado por un gran poder transnacional o económico, que es en parte lo que alguna mirada, ojo, de la izquierda marxista radical busca también. O este asunto, por ejemplo, Claro, fragmentar el país. en el tema de España, ¿no? El tema de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Su peso específico político en el concierto de Europa sería mucho menor a lo que puede ser una España unificada como actualmente es. Pero cumple O el aquí, propósito de debilitar a España como de país. debilitar a España como Claro. país. O aquí, por ejemplo, alentar la idea, que a esto le tenemos que dedicar un programa entero, con este asunto de la plurinacionalidad y evidentemente buscar que en el sur del país haya una decisión. Así es. Eso Y es. evidentemente creo que frente a eso tenemos que responder, pero analizando los factores que han hecho posible, lamentablemente, el hecho que se debilite este proceso de descentralización que inició Toledo en esta etapa contemporánea y ver qué cosas podemos empezar a discutir para que obviamente esto pueda mejorar. Mira, en la segunda parte, vamos al corte, vamos a analizar justamente las causas de por qué hemos llegado a una situación en la cual la descentralización, en lugar de generar un proceso virtuoso, está generando todo lo contrario y requiere cambios urgentes para poder cumplir el objetivo realmente de toda descentralización sana y positiva. Volvemos dentro de unos minutos tras los mensajes comerciales. Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a Línea Política, que es una producción de la Coordinadora Republicana, que pide además seguirla en todas sus redes sociales y sobre todo en su canal de YouTube CRTV, en el canal VES TV, por VES Cable, se emite también este programa, se emite también por el canal VHTV, por Cable Más, en el portal La Abeja y en Conectados Televisión. Estamos en la segunda parte del análisis que en esta ocasión nos reúne en Línea Política sobre el tema de la descentralización en el Perú. Yo acotaría y diría más bien el balance y liquidación del proceso de departamentalización que llevó a cabo Alejandro Toledo el año 2002. Finalizamos la primera etapa, más o menos sugiriendo cuáles han podido ser las causas por las cuales el proceso de Toledo fracasó. ¿Qué piensas, Ángel? Vamos a explicar, y creo que la departamentación a la cual tú señalas es una consecuencia, pero hay que ir un poco cuáles son las razones. Y yo creo vamos a ir a los principios. Yo he sido profesor de esta materia en la Universidad Católica y entonces hemos reflexionado bastante con un conjunto de amigos, profesores y alumnos sobre la materia. Y decir que toda descentralización tiene dos aspectos. En primer lugar, el aspecto político que yo diría es fundamental. Implica democratizar el poder antes concentrado, repartirlo, difundirlo por el territorio nacional, de modo tal que regiones y localidades participen en la formulación de la política general del Estado, rompiendo el monopolio de un centro político capital o no. Eso yo creo que es el primer objetivo, y ese objetivo mal que bien la actual descentralización cumple. Pero tiene otro propósito la descentralización y es buscar un nuevo tipo de desarrollo alternativo al desarrollo centralizado que permita superar los equilibrios y brechas que hay entre la capital y el interior, entre la costa, la sierra. Esas brechas territoriales existentes por niveles de desarrollo es uno de los retos que se plantea toda descentralización. Y para eso entonces la descentralización lleva adelante el propósito de dos maneras, cumpliendo dos tareas. Primero, constituyendo en localidades y en regiones gobiernos autónomos políticamente hablando, con autonomía económica, administrativa y política también. Son las municipalidades a nivel local y los gobiernos regionales en las regiones propiamente dichas, que con el gobierno nacional establece una arquitectura que juega para producir un determinado tipo de desarrollo. Pero el segundo momento para que esto se produzca es que tú tienes que redefinir los territorios, porque los actuales departamentos y provincias son una herencia que en muchos casos viene de la colonia, cuando ni siquiera se pensaba en formas descentralizadas del poder. O sea, el territorio no fue definido
desde los tiempos de la independencia con un criterio descentralizado. Todo lo contrario. El departamentalismo, los prefectos, subprefectos, las provincias, es una influencia que viene de la Revolución Francesa y de Napoleón, y lo que en ese tiempo se buscaba era superar los estadios de fragmentación del feudalismo, del antiguo régimen, y buscar una centralización política que marcara la hegemonía clara del gobierno central. Entonces los prefectos, subprefectos, ¿no?, gobernadores y los departamentos, provincias y distritos eran eslabones nombrados todos por el presidente de la República para poder concentrar, y eso le daba un sesgo, un aire de modernidad a la articulación territorial. Cuando eso queda atrás, entonces tú no puedes descentralizar sobre esa base territorial, sino tienes que crear. En la Constitución de Aya de la Torre de 1979, para alcanzar el proceso descentralista, se planteaba previamente la conformación de regiones. Y esa fue una tarea que ocupó los 5 primeros años de la década del 80 durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Fue una tarea que se encomendó al entonces Instituto Nacional de Planificación, que produjo una propuesta de formar 12 regiones en el país, y el Congreso, diputados y senadores, simplemente aprobaba o rechazaba. Hubo hasta en 2 oportunidades, se corrigió, y finalmente cuando Belaúnde deja el poder, tiene un mapa regional sobre el cual Alan García ya desarrolla las leyes propiamente de constitución de regiones sobre regiones montadas. Claro. Pero las regiones son, como dice la Constitución... Se llevó a cabo en 1989. Claro, y las elecciones son 89 y 90 al final, ¿no? Pero, digamos, durante todo ese proceso son las leyes de constitución de regiones y las leyes de gobierno regional. Bien, lo importante aquí es señalar que la región, lo dice la Constitución política, se define como unidades geoeconómicas. O sea, son territorios que tienen afinidades, territorios que se integran por la historia, por la cultura, por la población, por la geografía, por las cuencas, por los ríos, por los valles, por las cordilleras. No puede ser que el territorio no tenga una configuración geográfica, porque en ese territorio afín, congruente, interviene un gobierno regional para llevar adelante una política de desarrollo a partir de sus especialidades, si es el mar, como decía Pulgar Vidal, o una complementariedad, como también planteaba, de modo tal de que el proceso económico que dirige el gobierno regional es congruente, y entonces las distintas partes de ese territorio, de esa región constituida para tal efecto, cumplen un rol positivo y generan un tipo de desarrollo regional saludable. Se vuelven viables desde el punto de vista económico, productivo. ¿Sabes lo que ha pasado, Enrique, con este proceso? De que como había una premura, y ese fue el gran problema, y se quiso partir de foja cero, no se tomó el proceso porque se lo acusó, que se lo responsabilizó a Alan García, y eso es mentira, porque Alan García cumplió con lo que decía la Constitución. Venía de atrás, además. Y más aún, y dejó en marcha la elección de los presidentes regionales en ese entonces, que los cuales tuvieron un año y medio máximo antes que Fujimori en los 22 días del golpe de Estado. O sea, ni siquiera se los dejó funcionar, claro. Fueron abortados. Como toda dictadura, como decíamos aquí, liquidó el proceso de descentralización. La verdad, valga la oportunidad para decir que Alan García, podemos otras cosas de él, pero en este tema no tuvo ningún tipo de responsabilidad, y fue el Fujimorismo el que paralizó, cortó, rompió el proceso descentralista. No creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Creo ahí que Toledo entonces recoge la urgencia, pero en lugar de recoger lo que ya se había trabajado, él dice, bueno, en todo caso, vamos a ver la descentralización como sea sobre la base de los departamentos actuales. Dijo así, y punto. No, y eso fue un grave error, tremendo error. El artículo de la actual Constitución dice así: en tanto no se formen regiones, los gobiernos regionales se formarán sobre los actuales departamentos y sobre la provincia constitucional del Callao. ¿Te das cuenta? Y eso era una medida transitoria, porque la ley de bases de descentralización que se aprobó el año 2001 decía lo siguiente, que a partir del año 2005 y cada 4 años, en 3 momentos, se iban a formar las regiones a partir de consultas que se iban a hacer a los respectivos departamentos. Bueno, el año 2005 se llevó a cabo el primer proceso y el rechazo de la población fue masivo, tanto así de que el año 2009 ya no se hizo nada y el 2013
desapareció esta propuesta. Entonces, lo que fue una medida transitoria se convirtió en permanente y el proceso de descentralización quedó trunco, porque tenemos un proceso, valga la expresión, de descentralización sin regiones, sin regionalización, lo cual, del punto de vista económico, ahora, es un absurdo. Yo quiero también señalar acá un punto importante, porque estábamos hablando de las razones por las que se fracasó. Y creo que este proceso de descentralización requiere, sin lugar a dudas, actores políticos fuertes, partidos políticos fuertes, que sean capaces también de llevar adelante en cada una de las circunscripciones sobre las que se basa esta desconcentración de poder, propuestas coherentes también de orden nacional, o sea, que conjuguen lo local, lo regional con lo nacional. Y bien pudo haberse asentado un proceso similar, porque el resultado de la elección del año 2002 dio que la mitad del país más o menos votó por el APRA, por ejemplo, sí, como partido político. Nacional, claro. Por el Partido Nacional. Pero Toledo, de manera un tanto mañosa, no termina de liberar el presupuesto, porque los gobiernos regionales eran pues apristas. Cosa que Alan García sí hace, abre el presupuesto para el tema de la descentralización, pero lamentablemente ahí ya empieza a surgir este fenómeno de los movimientos regionales, los partidos provinciales, claro, hasta distritales, y ellos son los que cuentan con los primeros ingentes recursos. Y eso es una incoherencia absoluta, porque está bien, tú puedes descentralizar los territorios, pero tienes que exigir que al frente estén partidos nacionales. Totalmente de acuerdo. Porque eso es lo que le da el momento unitario. Si no, entonces, si tú vas a permitir que el país se descentralice, que se debilite el centro político y que los procesos electorales, los partidos nacionales no tengan nada que hacer y ganen simplemente los eventos regionales, tú estás creando las condiciones para una fractura práctica es un barco del pirata orden establecido. Eso es inaceptable. Imagínate tú que en Estados Unidos, que tiene un régimen federal, los 50 estados que hay ahí en dicho país, por independientes, si estuvieran manejados por partidos regionales, estaduales, no independientes, se fracciona el país. Por eso, la unidad que se consigue a través de la da el partido político y un gobierno fuerte con competencias para dirigir el barco en una dirección, porque lo contrario, repartir poder y no haber una guía nacional implica destruir el país. Y obviamente cada célula del partido en cuestión, de cada región, tendrá diferencias no ideológicas, no, pero por lo menos programáticas, con el mismo partido en otra región, obviamente. Es como decir que el PSOE o el PP en Cataluña o en Andalucía no van a pensar exactamente igual que el PSOE en Madrid, claro, por ejemplo, pues, pero finalmente comparten una visión unitaria nacional. De país que no se puede perder jamás, porque eso entonces nos desdibuja. Si no somos algo grande, entonces lo pequeño se termina por imponer y eso es fatal. Ahora, ¿cómo revertir eso? Es muy difícil, porque han pasado ya más de 20 y tantos años y seguimos eligiendo en Tacna, en Moquegua, en Tumbes, en Madre de Dios, que ninguno de esos territorios tiene condiciones para ser una región de verdad. Ahora, ¿cómo tú reviertes? Necesitarás un nuevo consenso político muy fuerte y un parlamento de verdad para que restablezca un proceso ordenado y vuelva a constituir regiones como las que hubo el año 85. Un primer paso importante sería simplemente ya se eliminaron los movimientos distritales, ya se eliminaron los movimientos provinciales. Ahora el siguiente paso es presionar que se eliminen los movimientos regionales. Por lo menos. Y vamos a un sistema de partidos en el tema de la descentralización. Bueno, ha sido un intercambio muy importante sobre un tema fundamental como es el de la descentralización. Queremos agradecer a todos los que nos han seguido en esta producción de la Coordinadora Republicana, a quien pedimos seguirla en todas sus redes, sobre todo en su canal de YouTube CR Televisión. Agradecemos la emisión de este programa vía VES TV, de VES Cable Televisión, vía VHTV, por Cable Más, vía el portal La Abeja y vía Conectados Televisión. Con nosotros será hasta la próxima semana, analizando otro tema más allá de la coyuntura. Muchas gracias, Muchas Ángel. gracias y muy buenas noches.